Saludo a todo el mundo, le habla Jorge León de A1 DNA Bulldogs. En esta ocasión estamos trabajando lo que es el segundo episodio de Legit Breeders, donde nos dedicamos a viajar el mundo y conocer a los mejores criadores a través de los diferentes países. En el primer episodio entrevistamos a Junior O'Ben en Manchester, United Kingdom, una entrevista muy especial para mí, que tiene mucha información que estoy seguro que va a ser del agrado de todos ustedes. Vayan a la descripción aquí abajo, ahí les voy a poner el link a la entrevista y mírenla, ese fue nuestro primer episodio. Pero en el día de hoy nos encontramos uno de los mejores criadores del mundo también, y personal gran amigo mío, don José Carmona. ¿Cómo se encuentra usted hoy? Sí, amigo, un cordial saludo desde acá de Tierras Paisas, como le decimos a nuestra ciudad, Medellín, aquí en Colombia. Muchas gracias a usted realmente por la invitación. Es bonito el trabajo que están realizando en querer conocer el trabajo de varios creadores a nivel mundial. Y pues vuelvo y repito, muchas gracias a usted por la invitación, porque para mí es un honor que nos tengan en cuenta en tan conocido trabajo que está realizando.
Y muchas gracias a usted por aceptar nuestra invitación. En tus propias palabras, dime lo que significa un Bulldog francés Isabela. Háblame de la genética que debiera de tener. Explícale a la gente para que se orienten y sepan qué es un Bulldog francés Isabela. Con la pregunta que me realiza sobre el Isabela, para mí, ¿qué es un Isabela? Para mí un Isabela es una mezcla de chocolate testeable y una mezcla de blue. O sea, tenemos dos perros al mismo tiempo. Esto es lo que nos produce el color Isabela visualmente, tanto internamente como visualmente. ¿Y qué piensa usted de cómo se habla en Colombia, que le dice mucha gente al término portador de Isabela? ¿Eso está correctamente dicho? Pues son puntos, son criterios personales. O sea, para mí la verdad está bien dicho que una persona diga portador de Isabela siempre y cuando tenga los dos colores, porque igual va a llegar a una finalidad. Desde que tenga el chocolate testeable, desde que tenga un blue, es un perro que es un productor de Isabela. Entonces, si lo quieren llamar gen Isabela, pues la verdad a mí personalmente no le veo nada de malo. Antes pienso que lo malo es estar criticando a las personas. Uno a las personas no debe estar criticándola, o al menos a los nuevos. Pienso que lo mejor sería enseñarles. Pero como yo lo digo, o como no creo si esté bien dicho, la verdad, productor de Isabela, cuando es un perro portador. Y una cosa que a mí siempre me intriga, lo que piensan ustedes, los criadores de Colombia en general, porque yo veo que mucha gente publica que tienen un perro que es portador de gen X, portador de blue, portador de chocolate, pero esas personas realmente no le hacen una prueba de ADN al perro para saber si realmente lo porta. Está bien que ellos promuevan los perros de esa manera, y qué le podemos aconsejar al público en general para que no los engañen y les vendan un perro diciéndole que es portador de algo y realmente no lo es. Pues es muy relativo, porque sencillamente puedes vender un perro siendo portador o sencillamente siendo el padre, el color teniendo sus dos copias. Te voy a poner un ejemplo. Tienes tu macho blue, una hembra color estándar. Al cruzar estos dos, nos van a hacer todos los perros portadores de blue, ya que el perro que tiene dos copias automáticamente le pasa una copia al cachorro, o sea que necesariamente no se necesitaría hacer una prueba de ADN. Pues es como mi concepto personal. Yo cuando realizo las pruebas de ADN, cuando cruzo dos perros que sean portadores y quiero conocer realmente todos los colores que el perro tiene en el momento. Pero tranquilamente puedes tener un perro y decir que es portador siempre y cuando tu perro tenga las dos copias, porque automáticamente pasa una copia. Claro, entiendo exactamente lo que usted quiere decir. Entonces, básicamente, para poder saberlo sin hacer una prueba de ADN, hay que mirar bien el ADN que tienen los padres de los cachorros. Si, por ejemplo, cargan dos copias de blue, pues automáticamente le van a pasar una copia a cada cachorro. En ese sentido entiendo lo que usted quiere decir. Es importante que la gente sepa que a la hora de escoger un cachorro que le digan que es portador, que al menos le enseñen una evidencia que los padres son portadores de dos copias de X gen para saber que si es portador o no es portador. Exacto, te voy a poner un ejemplo, León, muy fácil, un ejemplo muy sencillo. Tienes una hembra estándar, vamos a cruzar con Salvatore, que es un Isabela, tiene dos copias de chocolate testeable, dos copias de blue. Automáticamente al perro, a los cachorros le pasa una copia de blue y una copia de chocolate testeable. Sencillamente esto es lo que llamaríamos un perro portador de chocolate testeable, un perro portador de blue, productor de Isabela. Entonces, ¿qué le recomienda usted a la gente que le pida al criador para que ellos estén seguros de la compra que están haciendo y que no los vayan a engañar? Sí, esto es muy relativo, León, como te digo, porque eso va más que todo en la seriedad o en el criador que estés adquiriendo tu cachorro, porque sabes que no es solamente entregar un cachorro, es dar una garantía, y la garantía que mejor que el respaldo del criadero el cual estás comprando tu nueva mascota. Por eso nos dedicamos a hacer las entrevistas a través del mundo, para que la gente tenga un lugar donde poder encontrar a todos esos especialistas en el mundo de la crianza en los diferentes países alrededor del mundo y puedan tener una referencia al menos de dónde dejarse llevar.
Sí, espectacular, la verdad esa idea es genial, amigo. ¿Cuándo fue la primera vez que usted escuchó sobre los Bulldog francés Isabela? ¿Qué lo introdujo usted al mundo de los Isabela? ¿De dónde salió Salvatore? Cuénteme sobre cómo usted entró al mundo de los Bulldog francés Isabela. La primera vez que escuché sobre este color fue en el 2016. Pues a nosotros nos nació nuestro primer Isabela, que fue Salvatore. El padre de él es un chocolate testeable que en este momento pues la verdad no se sabía diferenciar entre el chocolate testeable y lo que es el chocolate no testeable que hoy en día llaman cocoa. Nos nació ese color y nos pareció un color completamente diferente al lila tradicional, porque bien saben las personas, hay un lila que es el lila tradicional, que es como tirando más a blue, y está el Isabela que es más tirando a chocolate. Ambos tienen dos copias, uno tiene dos copias de cocoa, dos copias de blue, mientras que el Isabela tiene dos copias de chocolate testeable, dos copias de blue. En el momento en que nos dimos cuenta que nació este ejemplar, sabíamos que era muy diferente a los demás, empezamos a investigar. La primera persona que le vi estos ejemplares fue una alemana, el nombre es Bondaram, que creo que ahí es donde proviene la línea Isabela europea. Y pues en contrapeso tiene la línea de nosotros, que es la línea de Salvatore. Salvatore fue nacido aquí en casa y pues es nuestro mayor orgullo, ya que aparte de ser Isabela y a comparación de los primeros Isabelas que hubieron en Europa, era un perro o es un perro estructuralmente muy bonito a comparación de los demás. ¿Qué usted piensa que es importante para mantener la calidad en los Bulldog francés Isabela? Para que los criadores en general tengan una idea de en qué camino dirigirse y que no, ¿verdad? Que lo que nosotros queremos es que cada día la raza sea mejor. ¿Qué usted recomienda para que esta genética de Bulldog francés Isabela sea cada día mejor? Sí, no solo eso, pues apenas está como empezando a ver el color, porque pues las personas que hemos tenido el color o que lo tuvimos al principio le hemos sabido dar muy buen manejo al color. Por eso es que hoy en día apenas se ven pocos ejemplares Isabela a comparación pues de cuando empezó el color en sí, porque hay colores que salen y con el tiempo, con el mercadeo, cayendo en muy malas manos, es cuando realmente vemos que un color se daña porque caen en creadores que prácticamente no les importa sino el dinero, entonces compran un macho reproductor y lo único que hacen es montarle a todo mundo a cachorro. Esto es lo que hace que haya una sobrepoblación de ejemplares. Entonces con el Isabela no pasó así, con el Isabela desde el principio, en el momento en que salió, siempre ha sido un ejemplar costoso, entonces ha sido muy difícil que algunas personas lo adquieran. Don Carmona, quiero darle mi opinión personal, felicitarlo porque veo que los perros que usted tienen una estructura muy bonita, una calidad muy buena. Yo he viajado a diferentes partes del mundo y he visto diferentes criadores, he visto muchos de ellos que crían los Bulldog Isabela. En muchas ocasiones he visto que la estructura de esos perros no son la mejor y noto que los perros que usted tienen una estructura, una calidad comparable con las mejores alrededor del mundo. Sí, muchas gracias. Pues la verdad eso es lo que hoy en día nos tiene, se puede decir que codeándonos con muy buenos creadores a nivel mundial, porque pues el lema de nosotros es primero estructura antes que color. Puedes ver personas en Europa con colores más avanzados, añadidos al Isabela, pero nosotros preferimos tomar el camino más largo, que fueran perros estéticamente más bonitos, para ya después terminar de incluirles el color, terminándolo como un Isabela Antán, un Isabela Merle-Antán. Pues ahí vamos y pues como te digo, vuelvo y te agradezco, me encanta que te gusten mis ejemplares y creo que por eso es que estamos realizando esta entrevista. Don José, ¿qué usted opina sobre la calidad de los Bulldog francés Isabela que uno puede encontrar en el país de Colombia? ¿Cómo compara en general? Sé que hablamos de que la calidad que usted tiene es competitiva alrededor del mundo. En general, en el país de Colombia y en Sudamérica, ¿qué usted opina sobre los ejemplares que tienen y si son competitivos a nivel mundial? Sí, amigo, pues nosotros somos un ejemplo a seguir,
O sea, en Europa manejan muy buenos ejemplares, en América manejan muy buenos ejemplares, pero nosotros los latinoamericanos también podemos y creo que lo lograremos. Solamente es cambiar un poco el chip de la forma de trabajar de algunos colegas, cambiar esa mentalidad tan pobre de solamente dinero, de montarle a todo mundo. Es mejor producir cachorros, hacer cachorros bonitos, que no comprar un perro bueno y montarlo a todo mundo. Entonces no es solamente montar por montar, hay que mirar, empezar a analizar qué macho, qué te aporta tu macho, qué aporta tu hembra y hacer un complemento, porque pues realmente los perros perfectos no existen. Hay unos que tienen muchas virtudes, otros tienen falencias, pero entonces eso es lo que hace un criador, complementar cuál es la virtud de tu perro, cuál es la virtud de tu hembra y hacer un complemento para cada día acercarnos más al estándar. Así no lo manejemos en color, pero al menos en estructura tenemos que aproximarnos mucho, pues es una base que nosotros nos llevamos. Y una pregunta, José, que ¿usted posee algún ejemplar de estos nuevos bulldogs francés que son peluditos? En Estados Unidos le dicen fluffy. ¿Usted posee alguno de esos ejemplares? ¿Qué usted cree de estas diferentes genéticas que se están introduciendo en el mercado? ¿Y qué podemos hacer para mantener la calidad cuando uno introduce estos colores a su programa? Sí, yo tengo un ejemplar que incluso nos nació de casualidad, sin pruebas de ADN, porque pues es un gen que apenas se está introduciendo y pues realmente no es algo que me apasione mucho, porque soy amante de llegar al estándar en color, pero igualmente lo tenemos y pues hay que trabajarle para que estéticamente se vea cada día mejor. Con respecto a lo que decías ahora de mucho ejemplar que se veía con la trompa larga o de pronto algunos que tenían falencia en aplomos o en colas, como te digo, eso no le pueden tampoco ver lo malo. Hay que mirar, hay que analizar cómo mejorarlo, porque por decir la línea europea manejaba mucho el perro con el hocico largo. Últimamente se ha visto que estos ejemplares los han ido mejorando con el tiempo. ¿Y cómo lo mejoras? Lo mejoras sencillamente montándole hembras buenas. Entonces, si tienes un ejemplar con el hocico largo, ¿qué haces? Busca las hembras más ñatas posibles y ahí vas mejorando la genética del ejemplar. Y como usted dice, hay que tenerle paciencia a los perros para que se desarrollen y maduren a su nivel óptimo. Claro, no, siempre hay que tratar de mejorar, Y uno hay veces, o muchas veces pienso, que no se pueden descartar los ejemplares desde que nacen, o tienen 2 meses o 3 meses, porque hay líneas que realmente le llegas a ver su resultado final después del año y medio. Cuando llegas al año y medio, realmente es que sabes qué es del ejemplar. Y pues bien sabes, en este mundo de los caninos hay perros que son muy bonitos, estéticamente su físico es espectacular, pero no dan bueno, como hay otros perros que no son tan buenos, pero dan unos cachorros espectaculares. Entonces uno tiene que jugar con eso. Y don Carmona, una pregunta que me parece muy importante. ¿Qué le apasiona? Como por ejemplo al señor Junior Oben, yo le hice esta pregunta, ¿qué le apasiona sobre trabajar con perros? Y él me mencionó que él piensa que él prefiere estar todo el día rodeado de perros porque los perros no son traicioneros como el ser humano. Y eso es una de las cosas que él lo inspiran y le gusta estar y la apasiona estar alrededor de los perros porque siente esa conexión con ellos inquebrantable. ¿Qué para usted es lo que le causa ese deseo de continuar, esa pasión de continuar en el negocio de los bulldogs? Yo llevo 13 años en este mundo, esto es una pasión, este es mi trabajo, esto es todo en mi vida, yo desayuno perros, almuerzo perros, como perros, mejor dicho, a mí personalmente desde que me levanto estoy pensando en perros, hasta que me acuesto sueño con perros, eso es algo impresionante. Y claro, esa entrevista que le realizaste a Junior, si no estoy mal, excelente creador, admiración y respeto total, y pues las palabras que dijo son sabias. Entre más, por ahí hay un dicho que dice, o al menos he visto por ahí en internet, que entre más conozco a las personas más amo a mis perros. Es verdad, un perro lo es todo.
¿Hay algún criador en específico que lo motivó a usted a entrar en el negocio y que le inspiró a usted a meterle de lleno al negocio? ¿Alguna persona en específico? No hay una persona, no fue una razón, fue destino de la suerte hace 13 años. Amante me soñaba con un perro, adquirí el perro, creé un grupo en mi ciudad para salir a caminar con ellos, salíamos, hacíamos caminatas ecológicas con ellos y de ahí fue que empecé a incursionar en este mundo de los caninos y pues créeme que es lo más satisfactorio que he tenido en la vida. Incluso pues tuve la oportunidad de estar en una de las mejores universidades de aquí de mi país, la Universidad de Antioquia, y estaba haciendo una carrera que veía que no era lo mío hasta que tomé la decisión como en el sexto, séptimo semestre y dije no más, me voy a dedicar 100% a lo que me apasiona, porque créeme que no es la persona que es médico, no es la persona que es abogado o el que es el presidente, lo que hay que hacerlo con amor y no hay nada mejor que lo que hagas, lo hagas con pasión y con amor. Ahí es cuando realmente te das cuenta que vas a ser bueno en lo que haces, porque cuando se hacen las cosas con amor, con pasión, créeme que se va a ver la diferencia. Hay una cosa que a mí me intriga mucho y es que yo veo que mayormente en Colombia venden los perros sin registro. ¿Por qué, don Carmona? ¿Qué razón hay para que los perros en Colombia siempre los estén vendiendo sin registro? León, eso es una pregunta muy interesante. Incluso en mi país lo que sucede es que la Asociación Club Canino Colombiano, que es la entidad la cual está avalada por la Federación Ciniológica Internacional, muy bien sabes, o muchas personas en el momento no saben, los colores exóticos no están avalados por el estándar racial. Entonces cuando quieres registrar una camada, al menos en esta entidad, cuando tienes perros exóticos no es permitido. Entonces muchas veces hay personas que no lo hacen porque no tienen el conocimiento, otras personas porque no quieren acudir a otras entidades como lo es el AKC de Norteamérica o otras entidades en Europa como lo es el KC de Inglaterra. Y entonces, ¿cómo al no tener registro pueden competir ¿verdad? Con el mercado internacional? Pues a mí personalmente, León, pienso que para mí un papel no es importante, para mí el papel no es tan importante, para mí lo más importante es tener un ejemplar de calidad y no solo un ejemplar de calidad con los colores más bonitos que vemos en exótico en estos momentos, porque puedes observar ejemplares un ejemplo, el color Isabela, y ves en su pedigrí 4 campeones mundiales y vas a ver el perro y es horrible. Entonces ahí es donde sacas las conclusiones. ¿Por qué si hay 4 generaciones de perros campeones mundiales vienen y me sacan un perro que realmente ni bulldog francés parece? Pues realmente yo pienso que los perros exóticos no deberían de tener registro. Pues al menos que estas entidades como el AKC, como la FCI, personalmente pienso que no deberían de tenerlos y pues muchas personas piensan igual que nosotros, pero a las personas que les gusta llevar como el historial, que sea un historial verdadero, que ya se lleve un proceso, pero realmente sabes que en muchas partes del mundo, o al menos en casi todas, lo que hacen es montar los registros, porque realmente un perro exótico no debería tener registro. Entiendo muy bien lo que usted me quiere decir, porque la realidad es que sí, he visto que en diferentes países los registros en algunas ocasiones son, digamos, alterados, por no entrar mucho en ese detalle. En otra entrevista entraré más en detalle en cuanto a eso, pero entiendo su punto de que más que un registro es más importante tener un historial como tal de los perros y saber de dónde viene y de dónde viene, ¿verdad? De dónde viene, de dónde vienen sus padres, sus abuelos, las generaciones con más autenticidad, digamos, versus un papel que te diga que es auténtico. Creo que es más importante y estoy de acuerdo con lo que usted dice al respecto. Y don José, ¿qué nutrición? Hablando ahora, vamos a hablar sobre nutrición, comida. ¿Qué nutrición comen los perros de Luxury Bulldogs? Pues nosotros hemos ensayado con varios tipos de alimentación para nuestros ejemplares. Hemos ensayado dieta BARF preparada por nosotros mismos, hemos ensayado
muchos concentrados en la Purina Proplan, pero realmente el concentrado que más nos gusta o con el que trabajamos, o al menos la empresa que nos apoya, pues acá tenemos la presentación, es Royal Canin. Royal Canin es un concentrado que para mí a nivel mundial, para mi concepto personal, es el mejor. Interesante, interesante. ¿Verdad? Obviamente cada persona tiene su propio estilo, su propia manera de trabajar. Interesante, ¿verdad? Tener la opinión de cada persona y de los profesionales como usted. Esa opinión vale mucho. ¿Y hay algún producto, algún suplemento que usted pueda recomendar para aquellos criadores? ¿Algún suplemento general para ayudar, por ejemplo, con la piel o algún tipo de suplemento que usted recomiende en general? Sí, León, pues realmente un suplemento que nosotros utilizamos y me gusta mucho es un producto canadiense, se llama Nutrestat. Ese producto se consigue mucho en Estados Unidos. Aquí en Colombia no se consigue fácil, ya que no tiene registro, el registro INVIMA, que es el que regula los medicamentos y alimentos en nuestro país, así que nos toca importarlo. Es un producto muy bueno para cachorros, pero realmente desde que manejes un concentrado que sea muy balanceado, como lo es Royal Canin, pienso que ya suplementos pasan como a un segundo plano. Personalmente, para lo que hablan hay veces los perros blancos que se les ensucia el ojo, hay un producto muy bueno en Estados Unidos que se llama Ojo de Ángel se llama ese producto, estaba acá tratando de acordar, y es espectacular. Son unas gotas que se aplican en los ojos y eso va eliminando las lágrimas, que son las que hacen que se ensucie la parte de abajo del párpado del ojo en los perros. Esos son como varios suplementos, ya es lo que más utilizamos nosotros, pero principalmente lo más importante es la alimentación. Como vuelvo y repito, desde que tengas un concentrado super premium como lo es Royal Canin, no necesitas más. Ok, ahora vamos a hablar entonces un poco más vamos a entrar más en lo que es ¿verdad? El proceso de inseminación, de fertilidad en general, desde la inseminación hasta el parto. En diferentes partes del mundo tienen diferentes procesos para trabajar. Por ejemplo, en Estados Unidos mayormente se hace, o por lo menos con las personas que yo he hablado hasta ahora, mayormente se hace la inseminación cervical y el parto se hace por cesárea. Cuando estuve en Inglaterra me di cuenta que era mayormente el parto natural, que eso fue algo que me llamó la atención porque no lo había visto tan frecuente como allá. Allá muchas personas hacen el parto natural y si es una emergencia, entonces hacen la cesárea. ¿Qué hace usted en ese caso? A mí personalmente me gusta la inseminación artificial, León, te lo digo porque la monta natural me parece un riesgo innecesario. La cérvica me parece que es como hacerle una fisura a la hembra sin necesidad. Pues con la artificial es que nosotros hemos trabajado todo este tiempo y pues la verdad no hemos tenido ningún inconveniente. Pues ese es mi punto de vista, aunque la mayoría de creadores tengan su propia forma de trabajar. Y en cuanto al parto, ¿el parto natural o usted opta por la cesárea? Pues nosotros siempre lo hacemos por cesárea, porque al principio cuando lo tratábamos de hacer natural, como el French Bulldog tiene la cabecita más grande que otras razas, entonces cuando estaban tratando de hacer fuerza, por ellos ser tañato, muchas veces se les sentía muy agitados, otras veces se atoraba la cabecita de ellos y no podían salir normalmente, entonces tocaba igual llevarlos a hacer cesárea. Entonces se te moría un cachorro, se te morían dos y muchas veces hasta toda la camada. O sea, pienso que ahí sí sería un riesgo innecesario y ahí sí toca personalmente mejor abrirlas con una cesárea. Y vamos a echarnos un poquito hacia atrás, antes de hacer la inseminación como tal. Aquí lo que yo estoy acostumbrado a hacer, por ejemplo, es hacer una prueba de progesterona para saber cuándo ¿verdad? Medir el nivel de las hormonas en la perra y saber el día óptimo para hacer la inseminación. Hace la prueba de progesterona, no la hace. ¿Qué técnica utiliza usted para saber el día exacto en el que se hace la inseminación?
Pues no, hacemos muchas técnicas, la técnica de empezar a montar después del día 9, entonces hacer varias montas, ya que los ejemplares son de nosotros, entonces empezamos el día 9 después de que sangró, 11, 13, 15, muchas veces hasta 17. Hay unas hembras que son irregulares, tratamos de hacer progesteronas, pero realmente es más que todo el conteo, y pues la verdad nos ha ido súper bien. Hicimos un post para que algunas personas pusieran una pregunta, escogimos esta pregunta que nos hace la gente de la veterinaria Q-Pets en Pereira. Ellos nos preguntan qué usted recomienda que sea el cuidado para una hembra después del parto, que es lo más importante para cuidar a esa hembra después de que tiene un parto. No, los cuidados, lo principal creo que es la herida, mantener la herida, que no se abran los puntos, y no, tener mucho cuidado con eso. Pues personalmente hay personas que aplican antibióticos, aunque no se debe, muchas veces cuando la leche está mala, y pues lo más importante creo que es tenerle mucho cuidado a la mamá, que no se vaya a lastimar la herida. Y otras personas dan una alimentación especial, como son calditos. Pues personalmente no lo hago, ya que como manejo concentrado super premium, ellos traen todos los nutrientes especiales. Pero créeme que desde que le metas amor a eso, la mamá sale súper bien y los cachorros también. Y le pregunto, don José, después de los años de experiencia que usted tiene, ¿hay alguna técnica que usted ha adquirido en todo lo que es el levante de una camada, desde la inseminación hasta después de que nacen los perritos en adelante? ¿Alguna técnica que usted recomiende que a través de los años ha adquirido que le ha ayudado a salvarle la vida quizás a algún cachorro, que le ha traído resultados positivos? Técnicas demasiadas, amigo. Pues personalmente pienso que primordialmente la inversión. Desde que hagas inversión, siempre se va a notar. Nosotros personalmente tenemos un ecógrafo para no tener que transportar nuestros ejemplares de nuestro criadero a otras partes. Nosotros tenemos nuestro propio ecógrafo, tenemos nuestro microscopio donde hacemos un análisis del semen de nuestros ejemplares, tenemos los cajones de los cuales te estoy mencionando. Cuando toca sondear un perro, nosotros mismos sondeamos, y la papillita, y vuelvo y repito, lo primordial, la alimentación es vital en un levante de una camada. Sí, de hecho, he visto que hablando sobre eso, he visto que recientemente pusiste unos filtros para el agua de los cachorros en las instalaciones. Si no me equivoco, vi que pusiste un post en Facebook sobre eso, sobre un sistema que pusiste para que filtrara el agua que va hacia los kennels de los perros. Sí, resulta que en la parte donde vivimos el agua no es muy tratada, entonces nosotros quisimos, montamos nuestra propia planta purificadora de agua para que nuestros ejemplares les llegara la mejor calidad de agua posible. Estos son unos filtros a base de arena, a base de carbón, a base de lámparas ultravioleta y a base de una cerámica que retiene lo más mínimo de parásitos que puedan llegar por el agua, porque es que un agua mala te puede ocasionar muchos problemas de parásitos internos. Sí, no, para mí de verdad me parece fantástico. Es bien importante, algo que yo quiero recalcarle a las personas que nos están viendo, es bien importante invertir, no solamente en la nutrición, en los perros, en las facilidades como tal. Es bien importante invertir en la salud y en el bienestar de los perros, que los perros crezcan saludables, que las mamás, los papás, los padrotes, las hembras, todos estén saludables y se mantengan de la mejor manera posible. O sea, estos animalitos en algunas ocasiones nos dan de comer, nos ayudan a echar para adelante nuestras vidas, y tenemos que pagarle de la misma manera para atrás, dándole la mejor calidad de vida posible. Solo felicito por hacer ese tipo de cambios en su programa. Sí, son muchos factores, amigos, son demasiados factores. El primero, estás cuidando muchas vidas, porque ellos son vidas que merecen respeto. Segundo, estás ahorrándote, porque cada día el veterinario es un gasto innecesario. Nosotros tenemos nuestro médico veterinario de planta, es un amigo, es un gran amigo, Leonardo Ávila, también creador. Él es la persona que es encargada de la mayoría de casos que tenemos en cuestión médica. Y cuénteme, don Carmona, estoy al tanto de que usted le ha proveído cachorros a muchas personas famosas de alto perfil en diferentes partes del mundo, desde artistas
gente que está en el mundo de los deportes. ¿Me puede comentar un poco sobre esas personas que usted ha trabajado, colaborado con ellos? La verdad son varios, entre futbolistas, entre cantantes. Futbolistas tenemos a Edwin Cardona, un mundialista, jugador de nuestro país, Paulo, arquero argentino, cantantes les hemos vendido al de Chucky Town, no sé si conoce una agrupación colombiana muy buena, reconocida mundialmente, Piso 21, una agrupación, a Paulo de Piso 21, una agrupación grandísima, y una persona en especial, un amigo mío de crianza, nos conocemos desde muy jóvenes, Chicho Pulgarín, no sé si lo conoces, es un artista, es un pintor, un artista americano, pero creado en Colombia, que en estos momentos es un boom a nivel mundial. Es un hombre que la verdad admiro mucho, ya que es una persona que, como mi persona, hemos salido desde abajo y hemos sobresalido en nuestro trabajo. Un saludo muy especial para Chicho desde aquí, desde Colombia, en estos momentos se encuentra en Estados Unidos, y un fuerte abrazo para él. Y ahora hablemos de los países del mundo donde la marca de Luxury Bulldogs, el señor José Carmona, ha visitado o ha trabajado, a dónde ha llegado la marca Los Perros de Usted, en qué diferentes partes del mundo usted está trabajando, ha colaborado o está colaborando. Casi todo el mundo, amigo. La verdad, en estos momentos hemos vendido ejemplares para Canadá, Estados Unidos, China, casi todo Sudamérica, Centroamérica, Europa. Incluso hemos vendido unos ejemplares para Inglaterra, Alemania, España, para casi todo el mundo, la verdad. El trabajo de nosotros ha roto fronteras. Una cosa que a nosotros nos gusta hacer aquí en Legit Breeders, cuando visitamos o entrevistamos a las personas, ¿verdad? Nos gusta no solamente hablar de perros, sobre hablar también sobre, ¿verdad? Para que la gente conozca del país donde viene. ¿Usted es natural de Medellín? Sí, claro, 100% paisa. Esta es la ciudad que me vio crecer, y pues en estos momentos tengo la oportunidad, creo que, de vivir en cualquier lugar del mundo, y créeme que no cambio mi país, mi ciudad por nada. En estos momentos es en la que me siento bien, es en la que he salido adelante, y pues así lo pienso seguir haciendo por el resto de mi vida. De pronto tomaré una temporada viviendo, no sé, de pronto en Estados Unidos, pero creo que no va a ser por mucho tiempo. ¿Y qué opinas sobre Medellín en general? ¿Cómo ves su desarrollo y cómo ves que mira Medellín hacia el futuro? No, Medellín es una ciudad espectacular, incluso hay muchas anécdotas porque hay personas que han venido a visitarnos de Estados Unidos, de Europa, de Centroamérica, y la primera imagen que tienen es negativa por los problemas que tuvo nuestra ciudad de narcotráfico, de violencia, pero créeme que hoy en día es algo totalmente diferente. Vienen y créeme que no ven la hora de volver. Incluso un amigo cubano, Ernesto, gran amigo, un saludo para él, uno de los últimos clientes que vino a visitarnos desde la ciudad de Miami. Él es cubano, una persona muy especial que le cogí un gran aprecio. Otra persona también vino desde Bolivia, Fernando. No, han venido personas de muchas partes, y la verdad, me gusta mostrarles la ciudad, me gusta que se vayan con una mentalidad diferente, porque no solamente cuando estás aquí, sino cuando vas a otros países, porque he tenido la oportunidad de conocer muchos países por lo que hago. Lo primero que te mencionan es Pablo Escobar, y realmente Pablo Escobar fue una persona que ya pasó a la historia. A mí que me hablen de un Juanes, que me hablen de un Shakira, que me hablen de un Maluma, que me hablen de un James Rodríguez, de personas talentosas que siempre se han destacado por el bien. Entonces esa es mi invitación, a que vengan a mi país, a que vengan a mi ciudad, que conozcan, que sé que se van a enamorar de ella. Definitivamente nosotros queremos que la gente tenga una idea realista de lo que sería venir a visitar a Colombia, no solamente en cuestión de los perros, sino de la experiencia en general que van a tener cuando vengan a visitar este hermoso país. Para que tengan, ¿verdad?, una experiencia realista, tengan una expectativa realista sobre lo que van a encontrar cuando estén en Colombia. Sí, la verdad es muy cómico, porque desde que se bajan del avión son como asustados, uno los ve, pero ya después de que lo conocen a uno personalmente, tienen la oportunidad de venir a nuestras instalaciones, conocer mi hogar, ya cambian como la visión. Colombia es un país hermoso, un país que tiene un clima espectacular, tiene una gente súper amable, tenemos una
no sé cómo decirte, un folclore especial. Acá la gente, por algo somos uno de los países más felices del mundo, porque a pesar de los problemas que hemos tenido, todo lo que hemos enfrentado, la corrupción que hay en nuestro país, porque la inversión aquí, la verdad es poca, a comparación de la plata que se roban o el dinero que se roban nuestros políticos, es un país que seguimos para adelante, que tenemos ganas de salir adelante, gente pudiente, gente que no se discrimina si es pudiente o no es pudiente, acá todos somos iguales, la verdad. Y esa es la idea y esa es la invitación, que vengan, conozcan Medellín, se enamoren de Medellín, de Colombia, y pues qué mejor que uno recibirlos. Créeme que la verdad vivo enamorado de mi país, por eso te digo que pienso terminar el resto de mis días acá. No, sí, definitivamente. O sea, yo personalmente estoy enamorado de Colombia. He vivido algunos años en Colombia, específicamente en la ciudad de Pereira, donde es el hijo mío. Y ahí de verdad que considero que Colombia es como mi segunda patria. Es un país muy hermoso, la gente es bien agradable, hay demasiados lugares para ver, demasiadas cosas diferentes para ver. Si hablo de dos diferentes lugares nunca voy a terminar, pero definitivamente llevo a Colombia en el corazón de muchas maneras y es mi segunda patria. Sí, acá la gente, el clima, las playas, esto lo tiene todo. Es una invitación para todo el mundo. Vénganse para Medellín, que acá, mejor dicho, como decimos nosotros, parce, acá los atendemos. Y una cosa que es muy importante, lógicamente, cuando uno va a visitar a cualquier país del mundo, uno tiene que tener a la persona ¿verdad? Que lo guíe y lo lleve a los mejores lugares y ¿verdad? Le identifique los mejores lugares a visitar para que le puedan sacar el mejor provecho a la visita. Y quién mejor que nuestro amigo Fabián. Les voy a poner información sobre su compañía aquí debajo en la descripción. Le pueden escribir a él, se lo recomiendo 100% de corazón. Es una persona que les va a hacer sentir como en casa. Les recomiendo que definitivamente se va a encargar de que todas las aventuras que puedan tener se hagan de una manera segura y que tengan una experiencia inigualable. Saludo a nuestro amigo Fabián allá en Medellín, Colombia. Es muy importante uno tener una persona anfitriona, porque nada más importante que te lleven realmente a los sitios más reconocidos de la ciudad, porque muchas veces se vienen y no están bien orientados y realmente no conocen lo hermoso que es nuestra ciudad. Una pregunta bien importante que yo le hago a los criadores: ¿qué características usted busca, ¿verdad? En un cachorro que usted produce, en una camada que usted produce? ¿Qué características usted busca en un cachorro de esos como para decir, este cachorro vale la pena que yo me quede con él, esto es un cachorro que se quede en casa? ¿Qué características usted busca para ese tipo de cachorro? Sí, León, como te estaba diciendo, esto es un ejemplar que es de todo mi gusto. Mira, este es un ejemplar que, como puedes observar, es un perro que tiene un stop muy bueno, o sea, lo que nosotros llamamos muy ñato. Entonces, las orejas llegan hasta el ojo, es algo que yo miro. Me gustan las orejas redondeadas, me gustan los ejemplares con paticas gruesas, aplomos muy prolongados que dan un cuadrado. Está un poquito asustado. Es un perro que no es muy largo, pero tampoco es muy corto. Es un perro que tiene una colita muy buena. Son de los ejemplares que son de todo mi gusto. Este ejemplar, para la edad que tiene, se ve que va a ser un perro de una estatura muy reducida. Es un ejemplar ya de 4 meses y unos días de nacido. Es un ejemplar que a mí personalmente me encanta. Está un poquito asustado. El ejemplar no le gusta casi las cámaras. Esta es la calidad que sacamos Luxury Kennel Bulldog. Esta es la calidad que rompe fronteras. Esto es un ejemplar que realmente a mí personalmente me encanta. Incluso tuve una oferta gigante por él y personalmente no está en venta. Es un ejemplar que se queda en casa. Aquí les quiero enseñar, hazme un favor, aquí les quiero enseñar una hembra que tiene 9 meses, para que la observen. Ya la van a traer. Es una hembra que tiene 9 meses, es una hembra que me enamoró desde el momento que nació, y por eso creo que en estos momentos sigue con nosotros. Creo que para la edad que tiene es una de las hembras más pequeñas que hay en estos momentos en el mundo. Como la pueden observar, tiene unas características muy similares. Es una hembrita muy ñata, las orejas siempre deben de tener por ahí unos 25 grados en comparación con los ojos.
Esto es una hembra que cumple casi con las mismas cualidades del machito que ahorita estábamos expresando. En cuestión de sus aplomos, hace el cuadrado, que eso me indica unos aplomos muy buenos. Ahí está también un poco asustadita, pero esta hembra, ahorita que vamos a hacer un video de ella, la van a ver, es una hembrita espectacular. Entonces, lo que te decía, tienes que mirar mucho los machos, tienes que mirar mucho las hembras, cuáles son las cualidades, qué te puede aportar en tu plan. Trata siempre de llegar más al estándar racial. Este no se aproxima por el tamaño, porque esto es lo que mucha gente llama miniatura, llama ejemplares micro. Realmente a mí me gusta mucho manejar micro, me gusta manejar mucho llegando al estándar, porque siempre busco llegar a la clientela, a lo que ellos quieran. Entonces no me limito, ni tampoco me cierro en algo. Pero personalmente me gustan mucho los perros pequeños, pienso que son muy fáciles de transportar. Espero que les guste estos ejemplares. Ok, don Carmona, pues llegamos a la conclusión de nuestra entrevista. Cuéntanos en qué redes, cuáles son sus redes sociales, donde las personas que nos están viendo pueden contactarse con el señor José Carmona de Luxury Bulldogs para hacer algún negocio con usted. ¿Cómo se conectan con usted, mejor dicho? Pues la verdad, amigo León, la forma que todo el mundo me conoce o me ha venido siguiendo es por mi Facebook personal, José Carmona. Tengo páginas de Luxury Kennel Bulldog, pero la verdad, el principal foco o la página que más utilizo es el Facebook, José Carmona. En estos momentos ya tengo el límite de amigos, que son 5.000, pero acuérdense que hay una opción muy importante que puedes dar seguir. Ahí puedes seguir mi trabajo, me puedes contactar, ahí aparecen mis datos, mi número telefónico, me pueden hablar vía WhatsApp. Y pues de este servidor lo que necesiten, así no sea para comprar, así sea asesoría, preguntas que tengan, es con mucho gusto. Don José Carmona, muchas gracias. Le agradezco de corazón que haya aceptado mi invitación en participar en este programa. Sé que usted tiene una agenda muy ocupada, sé que es una persona profesional y por eso escogimos hacer el trabajo con usted. Estaremos definitivamente dándole seguimiento y a través del tiempo seguiremos ¿verdad? Tocando base con usted para que nos cuente en qué camino va su programa. Así que Dios me lo bendiga a usted, a su familia. Voy a presentar aquí a mi amigo Fabián Ríos de Travis Plan Medellín, con su gente de Miami, de Puerto Rico. Este muchacho es el que los lleva a todas partes, cordialmente invitados, 100% recomendado, papá. Y un saludo a toda esa gente linda de Colombia, Medellín, Pereira, Bogotá, los costeños, los paisas, los rolos, todos son mis hermanos, de verdad, los llevo en el corazón. Un saludo a todos ustedes, los quiere su amigo Jorge León de A1 DNA Bulldogs. Hasta luego, se despide la gente de Legit Breeders. No se olviden de entrar a la página www.legitbreeders.com. Ahí van a poder ver un poco más de contenido, no solamente este tipo de entrevistas con los criadores, entrevistas con veterinarios, con diferentes tipos de personas que están envueltos en la industria, las personas que se dedican a transportar perros, las personas que se dedican a hacer las inseminaciones, los procesos sobre cómo hacer las inseminaciones. Prepárense que van a ver mucho contenido de ahora en adelante en esta página Legit Breeders.